Gloria a Dios. Abra su Biblia junto conmigo ahí en el Salmo 91. Salmo 91. Durante la Segunda Guerra Mundial hubo hostilidades muy fuertes entre Gran Bretaña y Alemania. La aviación nazi era una de las más letales de esos tiempos, así que lo que el gobierno inglés ideó para proteger a su gente de los ataques aéreos nazis fue que cada familia que tuviera un jardín en casa o un terreno de determinadas medidas construyera un tipo de búnker, un refugio para protegerse de los ataques. El gobierno daba el material, el gobierno daba las medidas y el modelo de cómo deberían construirse esos búnkers, y muchos hogares, muchas familias construyeron esos búnkers contra los ataques aéreos. Pero la gente que vivía en las ciudades, gente que vivía tal vez en un edificio, o gente que vivía como las ciudades modernas, ahora que estamos pegados prácticamente casa con casa, no había manera de construir un búnker que tal vez una gente en el campo sí podía hacer. Entonces, el principal refugio antiaéreo en Londres fue los túneles del metro. Sí, el tren subterráneo, el transporte que allá en Londres conocían como el tubo. Esas instalaciones del metro fueron acondicionadas y prácticamente todas sirvieron como refugios antiaéreos. En el día eran estaciones de metro, pero en las noches o cuando sonaba la alarma de que un ataque aéreo se aproximaba, la gente ya sabía cómo debía distribuirse. Se adaptaron instalaciones eléctricas, se adaptaron más baños, se adaptaron conductos y cosas que permitieran que mucha gente pudiera refugiarse en esos túneles. Esos refugios, hermano, los de campo y los de ciudad, salvaron miles de vidas durante la Segunda Guerra Mundial. Tú puedes ver en los libros de historia o en el internet esas fotos y en donde ves familias enteras o colonias enteras, digo, como para adecuarlo a nuestra realidad mexicana, comunidades enteras refugiadas en los túneles o en los búnkers. Un refugio es importante. Cuando uno está siendo atacado, cuando hay ataques, tener un refugio, hermano, es lo más importante. El amor de Dios por nosotros, hermano, es un amor protector, no sobreprotector, es un amor protector. El amor de Dios por nosotros es un amor tierno. Un día Jesús comparó el amor de Dios con el de una gallina que refugia a sus pollitos debajo de sus alas. Mira, piensa en esa imagen. Una gallina, cuando mira que hay un peligro sobre sus polluelos, dice que abre sus alas para que ellos puedan venir a refugiarse debajo de ellas. Esa imagen, hermano, del amor de Dios por nosotros es muy descriptiva y debería darnos una idea muy precisa de que el amor de Dios nos cubre y nos rodea en los tiempos de peligro. Mira, el Salmo 91, el cual vamos a leer el día de hoy, habla de eso, habla del amor protector de Dios. El Salmo 91 es uno de los salmos más populares, más conocidos, sobre todo en esta época. Tú puedes ver gente que dice, recita o reza el Salmo 91, ese es muy bueno. Ese Salmo 91 es invocado por cristianos y hasta por gente que ni siquiera es cristiana.
De alguna manera hay personas que han convertido el Salmo 91 como en una especie de amuleto, ¿verdad? Como que si tú dices el Salmo 91, automáticamente se forma una burbuja de protección. Hay una leyenda urbana, bueno, hay varias, pero hay una leyenda urbana que dice, ¿sabes qué? No que tú quieres proteger tu casa contra el diablo, que el diablo no venga a tu casa y empiece a causar problemas. Ahí hay un secreto. Abre tu Biblia, mantén tu Biblia abierta en el Salmo 91 y el diablo no va a entrar. Hermano, eso es una mentira. Esa es una superstición. Eso no es cierto. La protección de Dios es algo mucho más allá de una mera superstición. La protección de Dios es un compromiso que Él hace para aquellos que se refugian bajo sus alas, bajo su sombra. Quiero que ahí leas junto conmigo, ahí en el Salmo 91. Vamos a leer los versículos del 1 al 4 y luego nos vamos a ir del 14 al 16, porque quiero predicarte la primera parte. Mira, ahí dice parte 1, en la tarde, si Dios nos da vida, vamos a estar viendo la parte 2. Quiero predicarte la primera parte de un sermón al cual he titulado Bajo sus alas. Así es que vamos a ver Salmo 91, versículos del 1 al 4 y luego de ahí nos pasamos del 14 al 16. Dice de esta manera: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 14: por cuanto en mí ha puesto su confianza. Aquí está Dios hablando y dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, lo pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Hermano, cuando uno escucha estas palabras, este compromiso de Dios, estas 7 promesas que están contenidas en estos versículos, mira, hermano, de verdad, ese es un mejor refugio que los construidos allá en la Gran Bretaña. Quiero hablarte bajo sus alas y quiero ir en primer lugar a los días sin gloria. Mira, las promesas de Dios, hermano, funcionan como compromisos. Un compromiso es una promesa que hacen 2 personas. Pueden hacerlo más, pero cuando uno habla de compromiso, mira, analiza la palabra. Habla de más de uno, promiso, promesa. Un compromiso es una promesa que se hacen 2 personas. Un ejemplo de ellos es el matrimonio. El matrimonio es el acto a través del cual un hombre y una mujer se comprometen mutuamente, ¿verdad? Se comprometen a cuidarse, se comprometen a amarse, se comprometen a respetarse. Si ambos cumplen con su promesa, con su parte de el compromiso, créeme, ese matrimonio va a funcionar. Si uno de ellos no cumple, aunque el otro haga todo lo que debe hacer, si la otra parte no cumple, ese compromiso no va a funcionar, porque para que un compromiso funcione, tiene que ser, las 2 partes tienen que estar involucradas. Bueno, las promesas del Salmo 91, hermanos, son compromisos. Dios se compromete a cuidarnos, a defendernos de los ataques del enemigo, de los tiempos difíciles, de los días de tormenta, pero también habla
de nuestro propio compromiso. El versículo 1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero en el versículo 14 habla mucho más claro. Aquí está Dios resumiendo ese compromiso. Dice: por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Pon atención en esto. Por cuanto, o sea, si sustituyéramos esa frase, diría debido a, como consecuencia de, por cuanto en mí ha puesto su amor, y luego checa la otra frase, yo también, Él se ha comprometido conmigo, dice Dios, yo también me comprometo con Él. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también le libraré, lo pondré en alto. ¿Por qué? ¿Por recitar el Salmo 91? No, por cuanto ha conocido mi nombre. ¿Qué quiere decir todo eso, hermano? Quiere decir que si nosotros no cumplimos nuestra parte del trato, la promesa no funciona. ¿Qué necesitamos hacer? Necesitamos venir nosotros a refugiarnos bajo las alas de Dios. Ahora, esto es una figura poética. No vaya después a decir, es que Dios tiene alas. No, esto es una figura poética. Y nos recuerda lo que Jesús un día dijo. Cuando Él dijo, como una gallina que cubre a sus pollitos debajo de sus alas. Mire, si nosotros no venimos a la presencia de Dios, la garantía de protección no funciona. Si nosotros no venimos a Él, no va a funcionar. De hecho, cuando Jesús está hablando de los habitantes de Jerusalén, Él se está lamentando y dice: Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas. Dice, pero tú no quisiste. Por lo tanto, dice, ahora tu casa va a estar convertida en un desierto. Dice, yo quise cuidarte, yo quise protegerte, pero tú no quisiste. Yo muchas veces quise atraerte hacia mí, pero tú no te dejaste cuidar. Dice, por lo tanto, ahora tu casa queda desierta. Mira, a eso es a lo que me refiero. Podemos saber de memoria el Salmo 91, podemos recitarlo, podemos enviarlo, pero sin la presencia de Dios o lejos de la presencia de Dios, las promesas de este salmo no van a funcionar. Allá en el libro de Primera de Samuel, capítulo 7, hay un ejemplo que yo quiero que analicemos, porque nos va a mostrar prácticamente paso a paso este proceso al cual me refiero. Primera de Samuel 7, yo te recomiendo, léelo completo en casa. Es un capítulo que no vamos a leer aquí completo por razones de tiempo, pero si algo, hermano, si algo caracterizó al pueblo de Israel en esta época, tanto del libro de los jueces como los primeros capítulos del primer libro de Samuel, si algo caracterizó a Israel es que ellos habían caído en un círculo vicioso: derrota, fracaso y humillación. Una mujer dijo: la gloria de Israel se ha ido. Por eso es que yo le puse a esta parte del sermón los días sin gloria. Mira, el pecado de Israel, su alejamiento de Dios, lo había conducido a un largo periodo de opresión y de derrota. Sus enemigos
Ya les habían tomado la medida. Mira, los enemigos de Israel los tenían arrinconados. Eran como ese niño grandote del salón que es el que pasa y les da zapes a todos, y el que abusa de todos porque es el más grandote, es el más choncho. Y ya los chiquitos pues como que nada más le tienen miedo, nada más se andan cuidando de él. Bueno, los enemigos de Israel, haga de cuenta que todos eran grandotes, e Israel era el chaparrito de ahí de la cuadra. Y todos ya se lo habían agarrado de su puerquito. Todos pasaban, le pegaban un zape, lo tenían arrinconado, lo tenían viviendo en la pobreza, en el temor, en la derrota continua. Ahora, pregúntese por un momento, ¿qué no se supone que Israel era el pueblo de Dios? ¿Qué no se supone que Israel conocía a Dios? ¿Qué no se supone que Dios había liberado a Israel de Egipto? Bueno, en teoría ellos conocían a Dios, porque aquí conviene aclarar algo, hermano. A veces confundimos el pertenecer a una religión o el ir a determinada iglesia con formar parte del pueblo de Dios, pero eso no es lo mismo. No es lo mismo que usted diga, bueno, yo soy cristiano. ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué? Porque no soy católico. A veces hay gente que razona de esa manera. Dice, ¿y por qué no eres? Porque no soy católico. Pero Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mira, aunque en teoría los israelitas conocían de Dios, en la práctica ellos se habían acomodado solo a una religión. Sí, practicaban algunos ritos, llevaban a la iglesia sus ofrendas, sus sacrificios, decían ciertas palabras, guardaban ciertas fechas, pero su corazón estaba lejos de Dios. Hay una diferencia entre la religión y la relación, hablando de Dios. Hay una diferencia entre ser religioso y verdaderamente tener una relación con Dios. ¿Cuál es esa diferencia? Básicamente es el amor. Jesús dijo, el que me ama va a guardar mis palabras. El que me ama va a hacer lo que yo digo. La diferencia entre solo ser religioso y verdaderamente tener una comunión con Dios es el amor. Acuérdate de las palabras del Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, por cuanto ha conocido mi nombre. Ahora, en teoría los israelitas decían que amaban a Dios, pero lo cierto es que ellos todavía seguían adorando ídolos. Todavía tenían ahí sus esculturas de Baal, de Astarot. Todavía los seguían adorando. Era como algunas personas que van a iglesias cristianas, pero siguen viviendo una vida inmoral. Siguen viviendo una doble vida, ¿verdad? Algunos toman, fuman, dicen groserías, tranzan, engañan, siguen robando, siguen haciendo cosas, pero si tú les preguntas, dice, yo soy cristiano, yo soy cristiano. Mira, una de las muestras más claras, hermano, de cuando nos comenzamos a volver religiosos, porque eso es algo que si no nos cuidamos, todos, todos nosotros, yo incluido, levanto la mano, hay un riesgo que todos tenemos a causa de nuestro corazón. Si no nos cuidamos, cada uno de nosotros o podemos volvernos simplemente seres religiosos. Una de las muestras más claras de cuando en una persona o en una familia o en una iglesia se están volviendo religiosos es cuando la presencia de Dios no es tan importante. Cuando la presencia de Dios pasa a segundo término. Puede estar o no puede estar. Mira, puede haber actividades religiosas en una iglesia,
puede haber eventos, pero si la vida de oración de una iglesia está apagada, créeme, ahí hay un foco rojo prendido. Ahí hay un foco rojo prendido. Últimamente hemos estado haciendo reuniones de oración, porque hay un riesgo que se corre de simplemente cumplir. La vida de una iglesia se mide por su vida de oración. No es por sus bonitos edificios, gracias a Dios, gloria a Dios por los edificios bonitos y grandes de las iglesias, pero eso no mide la vida de una iglesia. Podemos tener conjuntos profesionales de músicos, de coristas. Gracias a Dios por la alabanza, gracias a Dios por la gente que se esmera en dar una buena alabanza, pero no se mide por esto. Podemos tener muchos recursos económicos, ¿verdad? Podemos tener dinero suficiente para tener un edificio grande, comprar vehículos, mandar a hacer cosas muy ostentosas, pero si la presencia de Dios no está entre nosotros, solo somos un centro de espectáculos religiosos, hermano. En la década de los 80, la Catedral de Cristal en Estados Unidos, en California, era la iglesia cristiana más grande de su época. Su membresía era más o menos de unas 10,000 personas. Artistas, políticos, deportistas, celebridades, muchos famosos asistían al lujoso y grande templo que se había construido en Garden Grove, California. Los mejores predicadores de esas épocas, de los 80s y 90s, pasaron por su púlpito. Tenían, mira, una alabanza profesional, músicos, coristas, de un coro de esos grandes, como de esas iglesias de Estados Unidos, de un coro gospel. Los músicos y los cantantes de la alabanza eran profesionales. Algunos de ellos ni siquiera eran cristianos, hermano, pero ¿qué importaba? Eran profesionales, cantaban bonito, tocaban bien, se veía bien, y la gente llegaba a raudales. 10,000 personas era la membresía de esa iglesia, una de las más imponentes en Estados Unidos, y la iglesia seguía aumentando. En 2010, el pastor principal de esa iglesia declaró que estaban en bancarrota. La iglesia se disolvió por arte de magia, dicen por ahí, pero no, hay algo ahí. La iglesia se disolvió, ellos se declararon en bancarrota, dijeron, ya no podemos pagar todas las deudas que tenemos. ¿Sabes qué pasó con el edificio? Porque el edificio, le llaman Catedral de Cristal porque está construida de cristales, es una estructura de acero forrada de cristal. Lo compró la diócesis del condado de Orange en California. Hoy es una iglesia católica, alberga a la diócesis del condado de Orange. ¿Qué sucedió? ¿Que no se supone que servían a Dios? ¿Qué pasó entonces? Tenían todo aparentemente. Mucha gente, mucho dinero, todo muy bonito, todo muy grande, todo. Pero cuando nos preocupamos por otras cosas que no son la presencia de Dios, todos estamos en esa cuerdita. La bancarrota de la Catedral de Cristal, antes que ser económica, fue espiritual. Da miedo, hermano. ¿Sabes qué hacemos nosotros en el compañerismo? Y no por otra cosa. ¿Sabes por qué lo hacemos? Porque nos da miedo. El simplemente venir y cumplir por cumplir. Cada hora antes de todos los servicios, el lugar está abierto para venir a orar. Cada hora estamos buscando la presencia de Dios.
Porque sabemos que si la presencia de Dios no está en este lugar, nada de lo que hagamos tiene sentido, hermano. Nada de lo que hagamos. Ay, pero ¿y por qué? ¿Por qué son tan exagerados? No. Si una iglesia de ese tamaño, de 10,000 personas, se disolvió. Hermano, los israelitas de 1 de Samuel 7 tenían religión, una muy buena religión, pero no tenían la presencia de Dios. El arca del pacto, que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo, estaba abandonada en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba el arca ahí? 20 años. Abandonada en una casa. Nadie se preocupaba por traer la presencia de Dios en medio de ellos. Vivían su vida, decían Dios te bendiga, decían aleluya, decían muchas cosas, pero la presencia de Dios estaba abandonada en la casa de un hombre llamado Abinadab. ¿Por qué crees que sus enemigos los traían de encargo? Versículo 2 de ahí de 1 de Samuel 7 dice: y el pueblo gemía. Pues cómo no. Pero gracias a Dios, porque los días oscuros muchas veces nos regresan a nuestra realidad. Y quiero hablarte de comienza el avivamiento. Mira, ¿sabes qué sucede con nosotros, hermano? Que muchas veces cuando todo marcha bien con nosotros, nos olvidamos de Dios, ¿verdad? Cuando todo va bien, a veces nos olvidamos de Dios y pues decimos, no necesito de Dios. Y a veces Dios permite que pasemos por el desierto, por tiempos de crisis, por tiempos de aflicción. ¿Para qué? Porque Dios permite a veces que pasemos por los tiempos difíciles. Le voy a decir por qué. Para ablandar nuestro corazón y para hacernos regresar otra vez a sus alas, a volver a traernos. Ahí en Oseas capítulo 2, en los versículos del 14 al 15, Dios está hablando de esto. Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 15. Yo te voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Tiene un lenguaje un poquito más moderno que la versión que generalmente usamos. Pero mira lo que dice Oseas capítulo 2, versículos del 14 al 15. Aquí está Dios hablando por medio del profeta y dice: volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Escucha esto. Volveré a cortejarla, la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Allí, en el desierto, le devolveré sus viñas y haré del valle de Acor una puerta de esperanza. Allí, en el desierto, volverá a cantar como cuando era joven, como cuando salió de la tierra de Egipto. En otras palabras, ahí ella va a recuperar su primer amor. Alguien dijo una vez que la aflicción es nuestro mejor predicador. Un hombre, un pastor del siglo XVII dijo eso. La aflicción muchas veces se convierte en nuestro mejor predicador. El desierto del cual habla Dios aquí por medio del profeta Oseas representa nuestros tiempos de aflicción y de necesidad. El desierto nos recuerda algo, que sin Dios no somos nada. Nos recuerda nuestra insuficiencia, pero muchas veces el desierto nos recuerda nuestro primer amor. Dice el Señor: allí en el desierto ella volverá a cantar como en los días de su juventud, como cuando recién la saqué de Egipto. Ahí en el desierto ella volverá a cantar. El desierto nos capacita muchas veces para oír la voz de Dios como lo hacíamos en un principio. Así es que Dios a veces Él mismo nos lleva al desierto para poder hablarnos al corazón y que podamos escucharlo. Muchas veces el desierto nos cura la sordera, ¿verdad? Porque cuando todo está bien, y Dios habla nuestras vidas, pero nosotros estamos entretenidos con otras cosas. Y en el desierto donde no hay ruidos, el milagro
sucede y la sordera es curada. Si hoy estás atravesando días de desierto, hermano, si hoy tal vez estás en días de aflicción o de enfermedad o de necesidad o de insuficiencia, espérate, detente tantito. Antes de que reclames, antes de que le digas a Dios, ¿por qué permites esto? ¿Por qué estoy pasando por aquello? Detente un momento. Trata de escuchar la voz de Dios. ¿Te estará queriendo decir algo? Él dijo, yo la voy a traer al desierto y ahí la voy a volver a enamorar. Ahí me va a escuchar una vez más. Ahí va a volver a cantar. Mira, los tiempos de desierto hablan más del amor de Dios de lo que en este momento podemos ver. Si Dios es el que te llama al desierto, no temas ir. Si el desierto es la forma en la que otra vez vamos a escuchar la voz de Dios, como lo hacíamos en un principio, que vengan los días de desierto, hermano. Bendito desierto, que vengan esos días. Si eso es lo que nos va a hacer escuchar la voz de Dios, como lo hacíamos en un principio. Un corazón que puede escuchar todavía la voz de Dios es un corazón que tiene esperanza. ¡Hay esperanza! ¿Por qué? Porque ese corazón se va a volver a Dios. Ahí ella va a volver a cantar, ahí ella le voy a devolver las viñas, allí en el desierto. Mira, cuando un cristiano, una familia, una iglesia, escuchan la voz de Dios, ese corazón se va a volver a Dios. Ese corazón no va a resistir el amor de Dios. Estamos hablando del amor de Dios. Yo te decía hace un momento, el amor de Dios es protector, no es sobreprotector, es protector. Y Él siempre quiere volvernos hacia sí. Ahora, cuando una persona, una iglesia, vuelve su corazón a Dios, eso es lo que se conoce como avivamiento. Un despertar espiritual, algo que estaba muriendo, como el fuego, ¿ve? Cuando usted prende un anafre, una fogata y ya se está como que apagando el fuego y sopla aire sobre y ¡pum!, vuelve a prender la llama. Eso es un avivamiento. Israel, ahí en 1 Samuel 7, después de vivir tantos años, tantos días sin gloria, está experimentando un avivamiento. 1 Samuel, capítulo 7, versículos del 3 al 4. Mira lo que está sucediendo. Aquí es un retrato tremendo. Dice 1 Samuel 7, versículos 3 y 4. Habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, si de todo su corazón se vuelven a Jehová. Escucha esto. Pon atención en esa frase. Si de todo su corazón se vuelven a Jehová, quitan los dioses ajenos y a Astarot de entre ustedes y preparan su corazón a Jehová y solo a él le sirven, él los librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo a Jehová. Ese es un retrato de avivamiento. Mira, el mundo religioso dice que hay avivamiento en cierto lugar cuando la gente se cae y comienza a patalear y comienza a temblar, cuando la gente se emborracha en el espíritu, cuando la gente ríe de un modo descontrolado y dice, esa es la risa santa, aquí hay avivamiento, cuando el pastor les lanza su saco y todos se caen, dice, eso es avivamiento. Pero aquí en 1 Samuel 7, 3 y 4 vemos la marca de un verdadero avivamiento. ¿Cuál es la marca del verdadero avivamiento? El arrepentimiento. Esa es la marca del verdadero avivamiento. Cuando la gente se arrepiente. La palabra griega que se usa para arrepentimiento es la palabra metanoia. La palabra metanoia quiere decir literalmente cambio de opinión, cambio en la mente, cambio de rumbo. Da la ilustración como que una persona va caminando rumbo al norte, pero en una de esas se da la vuelta y comienza a caminar hacia el sur. Eso es una metanoia, un cambio de dirección.
Esa es la marca del verdadero avivamiento. Arrepentimiento y remordimiento no son la misma cosa, hermano. Hay gente que dice, estoy arrepentido, pero lo que tiene es remordimiento o tiene miedo de lo que puede ocurrir por sus malas decisiones. Pero arrepentimiento y remordimiento no es lo mismo. Arrepentimiento tampoco es una oración así bueno, pues me arrepiento y se da uno golpes de pecho. Arrepentimiento, hermano, es acción. Soltar las cosas viejas, dejar atrás el pasado. Acuérdese, alguien que va caminando rumbo a cierta dirección, pero da una vuelta en U, póngale usted así, da una vuelta en U y sigue a una dirección totalmente diferente. Esa es la marca del verdadero avivamiento. Allá en el libro de los Hechos, capítulo 19, vemos otro ejemplo de avivamiento, pero ahora es en la iglesia de Éfeso. Algo poderoso está ocurriendo en esa iglesia. Hechos capítulo 19. Mira lo que está ocurriendo en ese lugar. Ahí hay avivamiento. Hechos 19, versículos del 18 al 20. Mire lo que dice. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Versículo 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Acá hay un avivamiento. Usted no ve gente temblando, tirada. No dice la Biblia que está ocurriendo eso. No ve gente borracha en el espíritu. Ve gente en acción. Ve gente deshaciéndose de esas cosas que no le gustan a Dios. Ve gente que había estado entregada a la brujería, soltando todas esas cosas, quemándolas. Están tirando ahí sus botellas, sus discos de Paquita la del barrio, sus discos del Commander, de los Almada o de las cosas que tirando todas cochinadas. Y dicen, yo ya no quiero ver nada con eso. Tiran los ídolos. En primera de Samuel 7, 3, 4 están haciendo lo mismo. Están tirando los ídolos. Dice, ofendíamos a Dios de este modo, pero ya nos cayó el 20, después de tanto atice y palo y todo, ya nos cayó el 20, Señor, nos volvemos a ti. Vea lo que está pasando. Todas esas cosas perjudican. Y cuando hay un avivamiento verdadero, hay arrepentimiento. Eso, mire, lo he leído en la Biblia, lo he visto en la historia de la iglesia a lo largo de 20 siglos. Un avivamiento no es un desborde de emociones como el mundo religioso nos ha vendido el avivamiento. Si tú ves mucha gente y gente tirándose y gente revolcándose en el suelo, es avivamiento, no. Porque muchas veces hay todo un desborde de emociones, salen por la puerta y su vida sigue siendo la misma. Pero vemos estos dos retratos de avivamiento. Ahora quiero ir, por último, al diablo está enojado. El diablo está enojado. Se cuenta la historia de un pastor que no tenía discípulos. Yo creo no era del compañerismo, porque este pastor no tenía discípulos. Entonces, este pastor entrenó a su perico para que le ayudara a predicar. Y lo estuvo entrenando y le estuvo enseñando cómo hacer. Y el perico agarró la onda bien. Y ya cuando el pastor lo vio preparado, le puso su corbata y le dijo, el domingo predicas. Cuando la gente se enteró que el perico iba a predicar, mira, la iglesia se llenó a tope. El perico iba muy seguro ahí en el hombro del pastor, pero cuando vio toda la gente que sabía, el perico se puso bien nervioso. Y entonces todo lo que había aprendido en ese momento se le olvidó. Llega, pasa la alabanza y el pastor anuncia y dice, bueno, esta mañana nos va a predicar aquí mi perico. Y
Pone al perico en el púlpito y el perico nada más ve y ve toda la gente y comienza a sudar y enmudece, y lo único que hace el perico es que comienza a arrastrar su pico de un lado al otro del púlpito. El pastor está a un lado y se pone nervioso y dice: perico, predica. Y el perico está, y perico, predica, si no predicas te voy a arrancar todas las plumas, te voy a mandar con las gallinas. Y el perico está paralizado de terror, y entonces el pastor le arranca de un tirón unas plumas. ¡Ay! El perico pega el grito y dice: hermanos, dice el perico a la iglesia, hermanos, ayúdenme a orar porque el diablo está enojado. Bueno, cuando hagas decisiones para Dios, hermano, el diablo va a estar enojado. Eso tenlo por seguro. Cuando tú comiences a hacer decisiones para Dios, ten por seguro algo: el diablo se va a enojar. Allá en 1 Samuel 7, que es lo que estamos leyendo, quiero que tú veas algo. 1 Samuel 7, versículos del 5 al 7. Estamos en la etapa del avivamiento, pero ve, 1 Samuel 7, versículos del 5 a 7. Y Samuel les dijo: reúnan a todo Israel en Mizpa, y yo oraré por ustedes a Jehová. Y se reunieron en Mizpa, y sacaron agua, y la derramaron delante de Jehová, y ayunaron aquel día. Y dijeron ahí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Y cuando oyeron los filisteos, pon atención en ese versículo: y cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. Y al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y quiero que pienses en esto, porque el pueblo está contento de haber regresado otra vez con Dios. Están en la iglesia. Escucha, mira, ni siquiera se habían reunido para tener problemas. Date cuenta, están en un servicio de ayuno y de oración. Ahí están. Bueno, pues a su servicio de ayuno y oración llegó el diablo a hacérselas de todos. Mira, ni caso les había hecho más que de repente pasar y darles un zape. Pero cuando se enteró de que la iglesia se había reunido para un servicio de ayuno y de oración, el diablo preparó sus armas. Y eso, hermano, va a seguir y sigue sucediendo. Al diablo le interesa tener las iglesias cerradas a fuerza. Dígame lo que quiera. Pero si a alguien le interesa tener al pueblo disperso, si a alguien le interesa tener al pueblo entretenido con otros rollos, si a alguien le interesa que la iglesia no se junte para orar, para ayunar, para servir a Dios, es al diablo. Ahí le va una estadística escalofriante. En Estados Unidos, que ahí hacen estadísticas para todo, se calcula que 2 de cada 5 iglesias han cerrado o van a cerrar definitivamente. ¿Por qué? A consecuencia de la pandemia. El punto aquí es este: cuando el diablo ve que un cristiano, o que una familia, o que una iglesia se santifica para Dios, se consagra para Dios, comienza a avivarse, comienza a ver un arrepentimiento, créame, el diablo va a venir y va a hacerle la lucha. El diablo va a venir a causarle problemas. Siempre que alguien se quiere consagrar para Dios, ya sea una sola persona, o ya sea toda una iglesia o una familia, el diablo va a querer venir a estorbarles. ¿Se acuerda de los hermanos de la iglesia de Éfeso que leímos ahí en Hechos 19, que están en un tremendo avivamiento? Pues ¿qué cree? El diablo les vino a traer problemas. Allá en casa usted va a leer Hechos 19 del 23 al 41. Ahí nos cuenta cómo después de que Dios está moviéndose tremendamente en la iglesia de Éfeso,
empiezan los problemas y empiezan los alborotos contra la iglesia. ¿Y por qué vienen a hacer eso? ¿Y por qué hacen tanto ruido? ¿Y por qué ya no nos dejan aquello? Y la iglesia está corriendo peligro porque el diablo está enojado. Hay hermanos que me han dicho, híjole, dice, justo ahora que empecé a venir a la oración, comenzaron los problemas. Justo ahora que empecé a hablarle a mi familia de Cristo, mire, nos habíamos llevado muy bien, pero comencé a hablarles de Cristo y empezaron los problemas en mi casa. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? El diablo está enojado. Hay personas que dicen, ahora que ya comencé a dar mis diezmos, me corrieron del trabajo. Bueno, le voy a decir, a mí me sucedió lo mismo. La primera vez que yo di mi diezmo, porque cuando llegué a la iglesia recién yo no quería dar nada de diezmo ni esas cosas. La primera vez que yo di mi diezmo, lo di un domingo en la mañana, el lunes en la mañana me estaban corriendo del trabajo. Y dice uno, ¿qué onda? Y nos preguntamos, ¿y entonces qué está pasando? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué no se supone? A ver, ¿qué se me hace que el pastor nada más nos engaña? ¿Qué no se supone que cuando hacemos esto nos va a ir bien? Bueno, yo le quiero decir algo y no quiero sonar simplista, pero cuando un cristiano o una familia o toda una iglesia se comienzan a poner en serio para Dios, el diablo se va a enojar. Pero gracias a Dios que Él abre sus alas para protegernos. Mira la intención del diablo cuando empieza a sacar sus armas, como ahí con los filisteos, ¿verdad? Que está el pueblo de Israel en su servicio de ayuno y oración, y llegan los filisteos, pues claro que es causar temor. O sea, ese es su trabajo, es un enemigo. O sea, el diablo no es un personaje rojo, travieso, que tira gente, ¿va? Como en los programas de televisión que está en una pantallita y tira gente, y su mayor trabajo es hacer travesuras. El diablo es un enemigo. Y el diablo busca destruir iglesias, busca destruir destinos, busca llevarse la mayor cantidad posible de personas con él al infierno, porque él ya está condenado, para él ya no hay esperanza, para él ya no hay salvación. Entonces lo que él dice, pues me llevo a los más que pueda. Entonces, ¿cuál es la intención? Desanimarnos. Y entonces usted dice, bueno, pues si eso mejor yo nunca me comprometo para Dios. Bueno, le voy a decir algo. Entonces él ha conseguido su objetivo. Porque si usted lo ve ahí pasivo, lo ve religiosón, lo ve como que no se mueve mucho, mire, el diablo ni caso le va a hacer. Dice, pues, ¿para qué me atormento si él ya está ahí religiosón nada más? Pero cuando se empieza a comprometer, dice, caray, me quiere dar problemas. Caray, mejor vamos a ponerle ahí un estate quieto. Pero yo le quiero decir que las promesas del Salmo 91 siguen siendo reales para los hijos de Dios. Salmo 91, versículo 3, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Versículo 13, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás, o sea, pisotearás al cachorro del león y al dragón. Y todas estas figuras son figuras satánicas: la serpiente, el león y el dragón. Y la promesa de Dios dice, tú no te preocupes, tú vas a pisotearlos, siempre y cuando te refugies bajo mis alas. Quiero cerrar hasta aquí la primera parte. Si usted quiere ver cómo desenlaza la historia, ahora sí, como decían los de radio, no se pierda el siguiente capítulo. Hoy a las 6 de la tarde voy a pedir toda cabeza inclinada, todo ojo cerrado, en reverencia a Dios.
Nadie niega, hermano, que estos son días muy complicados. Nadie niega, o seríamos ilusos o incluso mentirosos si negáramos que son días difíciles para la humanidad, para las familias, para las personas y aún para la iglesia. Estos días en donde la iglesia, las familias y los cristianos han sido atacados, deberían recordarnos algo: que el Señor todavía sigue comprometiéndose a protegernos, que sus promesas siguen tan vigentes como el día mismo que se escribieron. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Dice, con sus alas Él te cubrirá. Él te cubrirá. Yo no sé qué ataque esté usted pasando en este momento. Yo le puedo decir como pastor que he sentido muchas veces cómo la iglesia es atacada, cómo nuestro ánimo es atacado, nuestra salud ha sido atacada, nuestra mente es atacada. Pero le quiero recordar algo: Dios sigue firme en su compromiso. Yo te sostendré, yo te libraré, yo estaré contigo, yo te pondré en alto. Hay 7 promesas en el Salmo 91. 7 promesas que, si Dios lo permite, en la tarde las vamos a ver una por una. Y cada una de esas promesas son de protección y de auxilio. Hay personas que han hecho del Salmo 91 una especie de amuleto, una especie de invocación religiosa que dice, si tú lo dices de esta manera, el diablo no te puede tocar. Eso es parte de la mitología popular, porque la protección de Dios es un compromiso de parte de Él. Dice, yo me comprometo a hacerlo si tú te comprometes conmigo. Ahora quiero hablarle que no siempre los tiempos difíciles son tiempos de juicio. A veces Dios permite tiempos difíciles y a veces Dios nos lleva al desierto para recordarnos cosas que se nos habían olvidado. A veces en el desierto es donde Dios cura nuestra sordera espiritual y nos hace escuchar otra vez su voz. Si en este momento probablemente estás pasando por cosas, estás haciendo pues tal vez cosas solamente por cumplir, tal vez es un buen momento que nos detengamos y pensemos, ¿cómo está mi relación con Dios? Volvernos religiosos, todos corremos ese peligro si es que no nos mantenemos constantes. Hacer ciertas cosas, pronunciar ciertas palabras, guardar ciertos días, vestirnos de tal forma, todo eso es religión, es vanidad. Pero Dios dice, yo no quiero que tu corazón se vuelva religioso, yo quiero que tu corazón se enamore de mí, como yo estoy enamorado de ti. Ahora quiero también animarle, porque cuando nos comprometemos, tenga por seguro que el diablo se va a enojar, pero no nos importan sus corajes. Dios nos ha prometido sobre el león, sobre el áspid, la serpiente tú pisarás, pisotearás al cachorro de león, al dragón. Todas esas figuras satánicas que intimidan, que asustan, que nos quitan el sueño, Él nos ha prometido que pisotearemos sobre Él. Mientras la iglesia está meditando, y quiero que la iglesia en este momento tome una oportunidad, ahí donde está usted, hermano, en su silla, haga de su silla un altar. Puede arrodillarse, o más bien le llamo a que se arrodille ahí en su silla
donde está usted y hable con Dios. El altar generalmente lo abrimos, pero ahorita por cuestión de todo lo que tenemos no podemos. Pero ahí en donde está usted, arrodíllese delante del Señor y hable con Él. Hable con Él. Este es un buen tiempo para hablar con Él. Y quiero dirigirme, tal vez en este lugar hay personas, o aquí afuera hay personas, o hay en las redes sociales, hay personas que no tienen a Dios, o que no están bien con Dios en este momento, que tal vez, como decía yo hace un rato, tienes una religión, pero no tienes una relación con Dios. Yo te quiero invitar a que tú recibas hoy a Cristo. Las promesas del Salmo 91, como todas las promesas de Dios, la gran mayoría de ellas están para sus hijos. Tú hoy tal vez no tienes una relación personal con Él. Yo te quiero invitar, persona que me escuchas, a que levantes tu mano ahí en donde estás y me dejes orar por ti. Tal vez tú necesitas a Cristo. Yo te quiero invitar en esta mañana. Si eres tú, levanta tu mano, déjame orar por ti. Si estás ahí mirándonos en las redes sociales, levanta tu mano. Si estás aquí afuera, levanta tu mano, déjame orar por ti. Y vamos a orar. Te voy a conducir en esta oración. Repite estas palabras si es que tú no tienes a Jesús en tu corazón. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, hoy vengo delante de ti necesitado de tu perdón, de tu gracia. Hoy clamo, Señor, en el nombre de Cristo, que tú me perdones, que tú me salves de esos pecados que he cometido, de esas ofensas que he hecho a tu santo nombre. Yo reconozco, Señor, que te he fallado. Reconozco, Señor, que me he desviado de hacer tu voluntad. Pero hoy te pido, Señor, sáname una vez más, Señor. Lava mi corazón, Señor. Limpia mi alma, Señor, de toda mancha, de contaminación. Hoy, Señor Jesús, te recibo a ti como mi Salvador, como mi dueño. Yo confieso que tu sangre es la única que me limpia de mi pecado. Yo te recibo, Señor, porque tú estás vivo y porque tú me das vida eterna. Gracias por recibirme, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén.